Buenas noches. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Hoy el tema es organización de una salida, travesía, expedición. La idea que los conceptos que vayamos transmitiendo en estos pocos minutos les sean útiles al que hace la más corta de las salidas o el que sueña, programa o piensa realizar la más ambiciosa de las expediciones. Navegar en kayak es probablemente una de las habilidades más fáciles de aprender. Comparémosla con cualquier otra y son muy pocas que es posible decir que, iniciado por instructores idóneos, en pocas tardes es posible tener conocimientos mínimos necesarios como para comenzar a disfrutar de la navegación en kayak, al menos por aguas calmas, como nuestro delta, lagos, lagunas, bahías protegidas. Planteo siempre que el kayak es más un medio de transporte, movilidad, que un fin en sí mismo. Hace más de 40 años que comenzara a subirme a un kayak, cuando pocos en el país siquiera sabían cómo se llamaba o para qué servía. Cuando descubrí las ilimitadas posibilidades de una de las más pequeñas, simples y elementales embarcaciones que haya inventado el hombre, y a la vez con tales excelentes aptitudes marineras, casi como ninguna. El kayak puede navegar sintiéndose en su medio por apacibles aguas de tranquilos canales y arroyos, de lagos, lagunas, del delta, o superar extremas condiciones de mar con gigantescas olas que nos pueden llegar a sorprender, corrientes, vientos, navegar en heladas aguas antárticas, observando la riquísima fauna marina, pero cautelosos de ser atrapados por los hielos empujados por el viento o manteniendo distancia de los glaciares, para no ser alcanzados por esos derrumbes. También hablamos de un extremo, de la Antártida, nos vamos a ir al otro extremo, al trópico, como hubo expediciones argentinas que navegaron por las Antillas, otros argentinos que navegaron, recorrieron más de 7.000 kilómetros por el Amazonas, Luis Divi y Andrés Perezini de Neuquén, hace muchos años, o los hermanos Alvarido, no recuerdo el nombre del otro integrante, me van a perdonar, que hicieron su expedición desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. O sea, empezaron por lugares cálidos, aguas tranquilas, recorrieron toda la costa, los ríos, el Atlántico, hasta llegar a Tierra del Fuego. Ahí vemos, y todo esto en kayak. También hay quien elige pasear por lugares muy tranquilos, que los lugares pueden llegar a cambiar bruscamente, para lo cual tenemos que estar preparados. Hay quien elige por otro tipo de kayak los rápidos en ríos de montaña, o aún los más expertos deciden probarse y navegar inclusive aguas cordilleranas más extremas. Así vemos que para todas las edades, sin distinción de sexo, con tan solo no tener miedo al agua, pero sí un profundo y gran respeto. Ya digo que hace más de 40 años que navego en kayak y cada día le tengo más respeto. El kayak nos permite descubrir en nosotros mismos la profunda sensación de disfrutar de todo lo que la naturaleza nos brinda, que tenemos al alcance nuestro, y atrapados por la vorágine de la ciudad, simplemente lo ignoramos. Cada día descubrimos, gracias a navegar en kayak, maravillosos, tranquilos y apacibles lugares o rincones a los que solo en kayak se puede llegar. Por suerte, a veces uno se pone egoísta y quiere que esos rincones que descubrimos no compartirlos masivamente para que no se contaminen.
Teniendo las mínimas precauciones, es una navegación muy segura. Navegando en pequeños grupos, guiados por expertos e idóneos kayakistas, probablemente sea una de las más seguras embarcaciones. En el kayak estamos tan cerca del agua, casi que nos sentimos parte de ella. Aprendemos a sentirnos humildes, a comprender la naturaleza, a saber que no vamos contra ella, sino muy por el contrario, tratamos de integrarnos armónicamente y comprender e interpretar los signos, las señales que nos dicen cuándo podemos o no salir a navegar. El factor humano como clave del éxito de una expedición. Tenemos el kayak, estamos nosotros. Quien elige un objetivo, como ser una expedición para llegar a tal o cual lugar, hacer tal o cual estudio, cumplir con tal o cual misión, es una persona, un ser humano que eligió como medio el kayak. Veo con horror y escucho a diario cómo se buscan compañeros para integrar una expedición. Avisos hoy día son las redes, antiguamente eran diarios y revistas. Se corre la voz en el ambiente que alguien busca integrar una expedición y a un humilde modo de entender veo que comienzan mal. Se supone que navegaremos en kayak, sometidos a esfuerzo personal hasta el cansancio y el agotamiento. Pasaremos frío, hambre, sed. Por momentos podemos estar perdidos. Estaremos en un medio totalmente distinto al que estamos acostumbrados, aislados, a veces en lugares remotos. La incertidumbre puede ser grande. La naturaleza tiene sus sorpresas. Con todos estos factores, indudablemente se potencia nuestra sensibilidad y una humorada o broma cualquiera, que es tomada como tal en circunstancias normales, puede convertirse en una terrible ofensa o insulto luego de varios días de compartir la carpa, la comida, armar el campamento, etc. Sí, allí es donde cada persona termina por mostrar sus virtudes y defectos, sus egoísmos, miedos e inseguridades, y como síntesis, su espíritu de grupo o equipo. Quien no posea espíritu de grupo, que no integre una expedición, pues una expedición es un trabajo de equipo. Lo más asegurable para saber o intuir si congeniamos con alguien es, antes de la expedición, hacer salidas cortas de unas horas, de un día, 2, 3, a fin de conocerse, estrechar vínculos. Si somos observadores, un poco al menos, enseguida veremos cómo espontáneamente se muestra cada uno, que eso es lo más importante. La actitud, no es malo que alguien no sepa o no tenga experiencia en algo, todo se puede aprender. Lo importante es ver la actitud que tiene cada uno. O de pronto descubrir que hay alguna persona, como puede ocurrir, que siempre tiene alguna excusa para no estar cuando se lo necesita, para no ayudar, para hacer alguna otra cosa. Y si vemos que hay una persona que tiene ese tipo de actitudes, que no tiene espíritu de equipo, entonces mejor dejémoslo en casa, porque nos puede llegar a arruinar la expedición. El comportamiento de las personas está muy equivocado pensar, yo he cometido esos errores también, lo reconozco, uno aprende a los golpes. Uno a veces piensa, no, después durante la travesía va a cambiar. No, después cuando se empiezan a vivir cosas, sale de adentro y uno muestra realmente cómo es. Ricardo, Entonces, ¿alguna vez de tu experiencia, cuando elegiste a alguien y tenías duda, te sorprendió por mucho mejor o mucho peor, o siempre tuviste el buen ojo de hacer un lindo equipo?
No, sin duda que uno aprende golpeándose. Ha habido personas que, ahí está otro factor que tenemos que tener en cuenta. Hay elementos objetivos, fríos, pero también nunca dejemos de escuchar nuestra intuición. Que alguien nos dice, sí, sí, puede andar, pero me parece que algo no me gusta. Sí, hubo casos en que he integrado grupos y me equivoqué porque pensé que después iba a cambiar y bueno, después realmente demostró cómo es la persona. O hubo personas que estando a momentos de iniciar una salida demostraban comportamientos realmente muy peligrosos y hubo que invitarlo a que abandone el grupo. Así que no siempre salen las cosas bien, por eso nada suple a la experiencia. También están los solitarios, que les gusta andar solos, que si son así es porque carecen espíritu de grupo, y esto no es ni bueno ni malo, cada uno elige lo que quiera, pero si a alguien le gusta ser un solitario, entonces es preferible prescindir de tales compañeros. A menos que, por alguna razón, la incorporación de una persona con esas características sea conveniente para el grupo. Yo, cuando se da algún caso así, lo sometería a consideración de todo el grupo para que sepa cómo es tal persona y por alguna razón le vamos a tener que tolerar algunas actitudes, o que el grupo va remando, se aleja, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero no dejar nada librado al azar, decir, bueno, después veremos, o después nos vamos a ir tratando de congeniar. También es común que en grupos de más de 2 se formen subgrupos y tiendan a dividirse si es que el líder permite que avancen como tales, y en la medida que eso implique una puja, una lucha dentro del grupo mayor, esto debe ser siempre evitado, porque después va a empeorar. Cuando las tensiones aumentan, es necesario captarlo, ser tolerantes y en todo caso enfriar, parar la pelota, dirían los que juegan a la pelota. Y en todo caso parar, descansar un día, aprovechar, hacer otra cosa, hacer fotos, charlar, reparar, Carlos, revisar el equipo. ¿Para qué serviría un solitario dentro de un grupo? O sea, alguien que es más solitario navegando, ¿lo incluirías en un grupo? Están preguntando cuál sería la lógica. Hay muchos casos que podría llegar a ser. A lo mejor hay un solitario que le interesa el objetivo de la travesía, pero es el que consigue a los que auspician la expedición. Y bueno, decir, bueno, lo vamos a tolerar todo de común acuerdo y hablado. Puede que sea el que tiene más conocimiento en algún tipo de terreno donde podemos llegar a navegar. Entonces, pero entiendo estas que un cosas... solitario que se suma a un grupo también forma parte de un grupo, porque el espíritu del grupo es algo que no es infaltable. No, el espíritu de grupo tiene que estar y a esa persona se le plantearán las premisas de cómo se debe manejar y bueno, si la mayoría lo presiona, porque he tenido casos así, que una persona tenía actitudes muy egoístas y demás, pero como la mayoría sabía bien claro lo que tenía, así que digamos que lo tenía controlado. Así, pero estas cosas no hay que subestimarlas ni dejarlas de lado pensando que esto se soluciona solo. Vemos así lo importante de una cuidadosa y delicada selección del grupo humano, que yo diría es lo fundamental para el éxito de una expedición. La motivación y identificación con el objetivo de la expedición. Esto es el pilar más grande. Es un factor casi determinante. Una vez que tenemos el grupo con afinidades y espíritu de equipo, tiene que haber una absoluta identificación por convencimiento propio, por consenso total del grupo, con el objetivo que nos juntó, que nos acerca, que nos llevó a integrar ese grupo particular. Esa expedición para conseguir tal o cual objetivo. La motivación, en la medida que sea real, profunda, casi obsesiva, diría, y si estamos absolutamente convencidos de lo que queremos hacer
para qué y por qué, que conozcamos nuestras posibilidades, los riesgos a correr, pues entonces y solo entonces estaremos teniendo el ingrediente más importante, que es precisamente ese, la motivación. Soy un convencido de que las órdenes vienen del cerebro y nuestros músculos tan solo obedecen. En situaciones extremas de supervivencia, generalmente sobrevive o sale adelante quien tiene mayor autocontrol, calma para enfrentar la situación, una fuerte motivación por salir adelante. Y es así como es frecuente escuchar que uno mismo ignoraba que podía tener fuerzas físicas para superar tal o cual situación y sin embargo lo hizo. Pero nos ha pasado en salidas muy simples con un grupo, Martín García, le aclaro porque nos escuchan de todo el país y de otros países también. Martín García es una isla que está cerca de la ciudad de Buenos Aires, unos 50 kilómetros, es muy común que se haga una navegación. Hemos salido con un grupo de gente con poca experiencia, a la vuelta cambia el viento, las condiciones, y se hace una navegación complicada y terminamos estando 10 o 12 horas en el agua con gente que nunca pensó que lo iba a hacer, y cuando llegan dicen, nunca pensé en mi vida que iba a poder llegar a hacer esto, y sin embargo lo hicieron. El liderazgo del grupo. Siempre es conveniente que quede definido el líder del grupo y aceptado por todos como tal. En su habilidad deberá estar en siempre hacer que el grupo sienta que está autoconvencido de que las decisiones se toman son las correctas. Si se decide por votación, acatar la decisión de la mayoría. Pero ojo, este es un punto importante, digo, se decide por votación. Quizás haya una persona que es muy respetada por el grupo y dicen, bueno, si lo decidió fulano, yo voy con él. Y a lo mejor el que se opone tiene argumentos tan firmes y tan sólidos que si es un buen líder dice, no, un momentito, escuchemos acá a alguien que tiene otro punto de vista y no lo hemos analizado. Entonces, que se decida por votación, pero no desoigamos los argumentos. A veces los argumentos del que discrepa son más importantes, entonces tengámoslos en cuenta. Porque en definitiva en kayak cada uno tiene que remar por sí mismo, no es que esto es un motor, un barco de pasajeros que se suben y viajan como un turista más. Ricardo, proponen, no sé si te ha pasado alguna vez de ir cambiando el líder durante la travesía, o una vez que se definió el líder, o de cuentos que vos tengas, pues yo dudo que hayas no sido el líder vos, pero, o sea, en otros casos, quizás un líder va funcionando o todos son líderes y se van cambiando de líder. No, es importante porque según dónde estemos y en qué circunstancias. Digamos que el grupo tiene que tener definido el líder, y si el líder le sucede algo ya previamente acordado quién le sigue y así sucesivamente. Pero en mi experiencia todo lo decidimos por consenso, porque el que navega en kayak también es capitán y dueño de su barco, ¿no? No es que es un marinero que navega, no, tengamos en cuenta que cada uno tiene una fuerte individualidad, entonces tenemos que estar convencidos de lo que hacemos. Pero es posible, en nuestra navegación en la Antártida, yo recuerdo que cuando estábamos entre hielos, y al que más escuchábamos era Roberto Escavo, que no sé cómo hacía para encontrar el camino con menor problema entre los hielos, y bueno, es un momento que él decide tomar. Entonces hay que escucharlos a todos, y si en un momento hay que salir a caminar, quizás otro sea el más idóneo para dirigir al resto del grupo. ¿Y cómo regulás los ritmos de remada de cada participante? Durante las travesías largas, ¿no? O sea, ¿cómo se va marcando ese ritmo? El ritmo de un grupo lo define siempre el más lento, nunca el más rápido. Entonces nos tenemos que adecuar al ritmo del más lento. Y el que es más lento, una cosa es salir a remar 1 hora, 2 horas, 3 horas, digo, bueno, voy apurándome para estar junto a mis amigos que reman un poco más rápido, de paso voy elevando mi umbral o mi nivel.
Pero cuando es una navegación más prolongada, de muchas horas, y no estamos acostumbrados a ir, no intentemos ir por encima de nuestro ritmo, porque va a llegar un momento que nos vamos a agotar y no vamos a poder hacer nada, nos van a tener que remolcar, porque no queda otra. Entonces, el ritmo de un grupo, y lo fija siempre el más lento, y tenemos que ser conscientes de quién es el más lento, o hay días que uno puede estar agotado o cansado y tenemos que bajar el ritmo. Nosotros en nuestra expedición, bueno, vuelvo al tema de la Antártida, que Roberto Escabo se había lesionado seriamente el brazo, el hombro, el cuello. En condiciones normales, Roberto es una persona inalcanzable por la experiencia que tenía. Y ahí, bueno, le tocó ir en un bote más lento y estaba lesionado, así que lo teníamos que esperar. Uno tiene que ser flexible en todo eso y adecuarse a la realidad. ¿Y cómo canaliza la energía el que es muy rápido y que se aburre? O sea, ¿cómo con tu experiencia, cómo se fue manejando eso entre los grupos? De esa persona que es hiperactiva, que le cuesta a veces, porque alguien que es guía automáticamente acompaña al de atrás, pero dentro del grupo hay gente que es como que se dispara. No siempre es así, como decís. Hay ejemplos, pero no voy a hablar de guías que a veces tienen un procedimiento incorrecto con la gente que No, llevan. hablamos de buenos guías. Este, hay que adaptarse a la realidad de cómo se van dando, hay que ser flexible y hay que ir modificando la actitud y ver. El tema es que el grupo se maneje, uno se va fijando etapas, yo diría hasta la mitad de la energía, nunca decir, bueno, hago 40, 50 kilómetros, hasta ahí llegamos y después no me queda esfuerzo. Tenemos que ser conscientes de que en los últimos momentos se pueden dar vuelta las condiciones y hace falta remolcar a un compañero, hacer un rescate, así que nunca tratemos de llegar con lo último de nuestra energía, a menos que haya sido una emergencia. Así es como un grupo humanamente bien integrado, cohesionado en prácticas previas, fuertemente motivado por el mismo objetivo y con un gran respeto mutuo, tolerantes, con una fuerte dosis de humor, pero absolutamente conscientes de dónde están parados, a dónde y cómo quieren llegar. Un grupo así tendrá las mayores posibilidades de éxito. Recordemos que la fe puede mover montañas. Estoy convencido de esto. Ahora vamos a entrar gradualmente, que es un tema muy amplio y lo vamos a desarrollar por partes. Hoy será una primera parte. Cómo organizar una expedición. Pero antes de entrar en tema, ya he tenido preguntas previas cuando invitamos a esta charla. Me dicen, yo quiero organizar algo, pero nunca organicé nada. ¿Cómo se hace para empezar a organizar? Esa es una buena pregunta. Como en todas las cosas, aunque uno no lo piense, pero cada día que salimos estamos planificando nuestra día. Primero voy acá, después voy allá. Cuando hacemos una remada de un par de horas, ya definimos previamente por dónde vamos a ir y si vamos a estar, llevamos agua, un sándwich. Estamos planificando, estamos haciendo una mínima organización. Entonces, a organizar se aprende organizando gradualmente, no empecemos por lo máximo, que algo que nos supere, empecemos gradualmente. Tampoco, si queremos aprender a organizar, no tengamos la comodidad de siempre dejarlo. No, está Ricardo que lo organiza, yo no me preocupo por nada, todo él piensa en todo. Así no vamos a aprender nunca. Entonces tenemos que practicar nosotros mismos y si es necesario equivocarnos. De las equivocaciones no nos olvidamos nunca. Entonces, ya vimos que hablamos sobre el grupo humano. El grupo humano, después entraremos dentro del tema de la preparación, análisis de riesgo. Esto es un tema profundo que lo trataremos, pero es un tema extremadamente importante. La preparación del grupo, entrenamiento, preparación física, mental, psicológica y demás. Eso será motivo de otra charla. Elección del objetivo.
Esto surge de nuestros sueños, nuestras ideas, le surge a uno, lo comparte con un compañero, por qué, para qué, dónde, cómo. Tenemos que conseguir la máxima información geográfica, topográfica, climatológica, las corrientes marinas, la fauna, la flora. Después habrá que determinar la ruta a seguir, ya puntualmente el lugar donde se va a estar, sus riesgos, los antecedentes de navegación de gente que haya habido en el lugar, las amenazas que puede haber de la fauna y flora del lugar. Quien navega por la Antártida tiene diferente fauna marina, el que navega por lugares cordilleranos tiene, por ahí le aparece un puma, el que navega en lugares tropicales tendrá el peligro de las, no sé, de las pirañas o de las arañas, de los mosquitos, y bueno, hay muchos ejemplos con respecto a esto. Tenemos que analizar hasta el último detalle todas las posibilidades que pueda haber. Podemos llegar a estar navegando en lugares absolutamente calmos y esos mismos lugares, por las condiciones climáticas, pueden llegar a cambiar bruscamente. Entonces, si tenemos la información de la SODA, esto de los cambios bruscos, y esto quienes viven en el extremo sur de Chile, de los fiordos, en el archipiélago fueguino, saben que esto es así. En un par de horas es posible tener las 4 estaciones del año, de una calma, de un espejo, como veíamos recién en la foto, a un temporal que no nos deje llegar a la costa que tenemos a pocos metros y pueden pasar unos pocos minutos. Entonces tenemos que estar preparados física y mentalmente, porque a veces uno físicamente está preparado y cuando lo sorprende una circunstancia de esto, bueno, entra en pánico, que es lo peor que puede sucederle a una persona en un grupo, se paraliza, porque no pensó que eso podía llegar a suceder. Tenemos que tener en cuenta los recursos logísticos. Para nosotros que estamos en Buenos Aires, vuelvo a decir para todos los que nos escuchan en diferentes lugares del país, si salimos a navegar al Río de la Plata, ya sea que vayamos a la costa uruguaya, Martín García, no tenemos grandes problemas, vamos hasta la costa y salimos. Pero si yo quiero trasladarme a Ushuaia o a Punta Arenas, a Puerto Natales para navegar a esa región, bueno, tengo toda una logística de transporte para llegar hasta allá. Lo mismo le pasaría a ellos si quieren venir a algún otro rincón o si quiero ir a navegar, no sé, al nordeste de Brasil, cómo llego hasta allá, cuáles son los costos y todo eso. Si es en el mar, como nos pasó cuando fuimos a Antártida, bueno, tenemos que ir en velero. A otros lugares solo se puede llegar en helicóptero. Así que son diferentes posibilidades que se pueden ir presentando. La predeterminación de las rutas de escape. En cualquier lugar, zona donde estemos, tenemos que analizar cuáles son las condiciones en base a la información que tenemos, qué posibilidades, qué son las rutas de escape, por ahí me preguntan. Y bueno, precisamente tenemos que ver si tenemos que modificar nuestro curso porque cambiaron las condiciones, el viento, algún compañero se lesionó, se cansó, ver cuál es la costa más próxima donde podemos salir. Ricardo, sí. ¿Una sola ruta de escape se plantea? Es una buena pregunta, porque depende de dónde estés. Generalmente quienes estamos navegando ya tenemos el reflejo de estar observando a medida que navegamos la costa y memorizando cuál es el último punto que vimos, a dónde podemos llegar a salir del agua, o dónde nos podemos guarecer si te aparece de golpe un viento terrible que no nos permita navegar. Entonces eso uno lo va viendo sobre la marcha, pero haciendo un relevamiento previo, analizamos qué posibilidades hay. Hay fiordos chilenos, los amigos de Chile que nos están escuchando lo deben tener muy claro, que uno se mete y la costa es abrupta, casi no hay lugar donde bajar. O quien ha navegado por la isla de los Estados sabe que es una costa complicada y hay muy pocos lugares posibles. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con analizar bien la meteorología para tratar de que no nos sorprendan cambios bruscos.
trópicos. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas tenido que tomar una ruta de escape? Sí, sí, nos ha pasado también que uno tiene que cambiar, estando en el canal de Beagle. Los amigos de Ushuaia que me están escuchando conocen bien la zona, frente a Remolinos, a 200 metros de la costa, con el amigo Daniel Urriza. Estamos por salir a la costa argentina, 200 metros. Viento norte, por eso se llama Remolinos, levantaba agua de abajo para arriba, aunque uno no lo crea, esas cosas suceden, y era imposible llegar a la costa. Entonces, si nos agotábamos tratando de vencer al viento, y lo único que íbamos a hacer va a ser agotarnos y que no íbamos a llegar. Entonces, decidimos, bueno, dejemos que el viento nos lleve hacia, y nos llevó hacia la costa chilena, la isla Navarino. Cruzamos casi 15 kilómetros agarrados uno con el otro, y después dimos las explicaciones a las autoridades chilenas. Son cosas que pueden suceder. También, lo comentamos en otra charla, en la Antártida nos fallaron todos los GPS, no sabíamos a dónde ir porque había una neblina, y sabíamos que el último punto posible de escape lo habíamos pasado hace como 12 o 15 kilómetros, así que desandamos el camino para estar en un lugar seguro. Son cosas que pueden pasar. Las posibilidades de aprovisionamiento. Pero hay un temita que olvidé mencionar antes y que es muy importante. Cuando estamos averiguando sobre las características de un lugar, por más que hoy la tecnología nos da pronósticos muy, pero muy aproximados, no desoigamos los consejos de los vaquianos del lugar. Los vaquianos del lugar, la gente anciana pero eso vale únicamente en un lugar determinado, que sabe leer los signos de la naturaleza, que nosotros lo hemos perdido por vivir llenos de ruidos, lujo en las ciudades, no sabemos reconocer la naturaleza, generalmente avisa. Entonces, escuchemos los consejos de los vaquianos, de los pescadores, eso en la práctica nos ha ayudado muchísimo. También los consejos de gente que ha tenido experiencia en el lugar. Hay grupos que a veces en su soberbia, yo no necesito preguntar a nadie, voy y me meto. Y así hubo que lamentar accidentes fatales e incidentes bastante complicados. El otro tema que hace la organización son las posibilidades y las necesidades de aprovisionamiento, según sea, nuevamente, cuál es el objetivo elegido, dónde va a estar, bueno, ver. Quien navegue por la costa patagónica, la costa atlántica, quienes son del lugar, de Madryn, Deseado, Río Gallegos, que sé que nos están escuchando, San Julián, saben perfectamente que en la costa atlántica no hay casi posibilidades de tener acceso al agua potable. Entonces tenemos que prever de llevar lo necesario para las etapas que vayamos a recorrer, o de pronto inclusive prever puntos de reabastecimiento en algún lado con nuestro propio apoyo logístico. Quien navegue en zonas cordilleranas, y zonas de lagos, ríos, Tierra del Fuego inclusive, con la cantidad de lluvias que hay, sabe que el agua no va a ser problema, ni la leña tampoco para hacer fuego. Quien esté en lugares donde hay desérticos, que no hay ni siquiera leña, si estoy en la zona de los hielos, tengo que prever de llevar el calentador, el combustible que me alcance para toda la travesía. Entonces, nuevamente acá son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero quienes salen a navegar por un par de horas o por un día aquí en el Río de la Plata, y todos llevan agua necesaria para ir hidratándose, porque saben que el agua del río no es conveniente tomarla, a menos que tenga un proceso de purificación, si llega a ser necesario. Y ahora bien, hay que determinar el equipo mínimo necesario. Yo voy a hacer una muy breve mención del tema de equipo, pero esto va a ser en particular motivo de otra charla para ir puntualmente enumerando todos los elementos del equipo, que sin duda son muchos. Tenemos
De los elementos de navegación, indudablemente el kayak, que es el motivo, la gran excusa que nos lleva a hacer algunas cosas, o proponernos el objetivo que hemos definido. Entonces elegimos un tipo de embarcación adecuado a lo que vamos a hacer. Los remos de repuesto, la indumentaria. La indumentaria tiene que ser acorde también al lugar, a la geografía, a la temperatura del agua. Uno tiene que vestirse de acuerdo a la temperatura del agua. Entonces, quienes navegan en zonas frías de aguas heladas, bueno, ya hoy en día la mayoría prácticamente usa trajes secos, que a veces cuestan más que el kayak, pero es nuestra vida la que está en juego. Antes usamos trajes de neoprene, que también nos servían. Está el equipo de campamento, las medicinas que necesitamos llevar, nuestro botiquín elemental. Ese también será un tema que con médicos especialistas en el tema lo vamos a desarrollar adecuadamente. Hay elementos mínimos necesarios. La indumentaria de acuerdo al clima. Quien navegue por aguas tropicales sin duda que no va a usar muchísima menor ropa, remera, se está protegiendo del sol y de los insectos. Quien navegue en aguas frías y usará ropa adecuada, polar y demás. De lo que uno nunca debe prescindir, sin duda, es el chaleco salvavidas, que tiene que ser acorde a nuestro peso, al uso que le vamos a dar. Hablamos del equipo de campamento. También, según la zona, usaremos carpa. Quien navega por zonas selváticas no usa una carpa convencional, sino que usa una hamaca, eventualmente un mosquitero, y si es zona muy lluviosa, una hamaca con un techito que parece una carpa colgante y un gran mosquitero. Uno se tiene que adaptar a la geografía del lugar. Hoy día tenemos el tema de que todos los equipos que usamos, o muchos de los equipos que usamos, son electrónicos, tienen baterías, hay que recargarlas. Entonces es un tema que no lo podemos dejar de lado. Tenemos que las baterías las usa la radio VHF, el teléfono satelital, el posicionador o el mensajero satelital, la linterna. Entonces, si dentro de nuestra ruta sabemos que cada día o con muy poco intervalo tendremos acceso a un lugar donde podemos recargar las baterías, entonces, bueno, a lo mejor nos alcance con lo poco que tenemos con alguna batería de repuesto. Todos queremos documentar gráficamente lo que hay. Hoy la tecnología, hace 40 años usábamos una vieja cámara Canon que no tenía mayor problemas, pero también tenía una batería para el fotómetro. Hoy hay elementos mucho más pequeños, como la GoPro, diferentes cámaras en los teléfonos celulares que nos permiten hacer material de primerísimo nivel, pero tengamos en cuenta que las baterías se descargan, y si el clima es frío, se descargan mucho más rápido. Entonces, tenemos que prever cómo vamos a cargar. Es un sistema de carga para nuestras baterías. Hoy existen los paneles solares, hay paneles solares flexibles que son como un papel, prácticamente son indestructibles, que se pueden unir varios, y se los está utilizando cada vez más. Porque los elementos de seguridad... Sí. ¿Cuál es el máximo de peso de equipamiento que recomendás para hacer una travesía tranquila, para no sobrecargarse? También supongo que depende del modelo de kayak que tenés, ¿no? Pero si hay una relación entre el peso, el kayak, o sea, ¿cuál es la recomendación sobre ese punto? Indudablemente que el tamaño del kayak, un kayak de travesía como el Neko de 5,10 metros, ni hablar un Naucán que es mucho más grande y tiene más volumen, pero por la experiencia, inclusive en travesías largas, yo le diría, si tomemos el peso de una persona de un peso de unos 80, 100 kilogramos, tenemos 100 kilogramos la persona con el chaleco y todo lo que lleva el chaleco,
Y yo diría que lleva otro, según dónde vaya, y puede llegar a llevar otros 60, 70, 80 kilos. Cuando yo fui al Cabo de Hornos, a la ida, en la medida que íbamos consumiendo las provisiones, decía que bueno, a la vuelta voy a venir livianito. A la vuelta mi kayak era imposible de moverlo por las piedras que yo iba juntando. El kayak estaba al ras del agua directamente. No, ni sé el peso que tenía. Pero cuando había vientos... Pero ella estaba con 100 kilos, ¿no? ¿Nos había contado? Y más o menos, por ahí andaba. En la Antártida también teníamos que llevar, en el kayak mío llevaba una batería de auto que pesa 20 kilos, además de todo lo demás, entonces era imposible, los 4 llegábamos cansados, era imposible casi moverlo el kayak, así que lo teníamos que ir descargando de a poco. O sea, así que esto, lo importante es tener bien distribuida la carga en el bote, no se puede tener todo lo pesado en popa y que el bote esté con la proa en el aire porque vamos a navegar mucho más lento, tiene que estar siempre horizontal o casi horizontal en el agua. Paralelamente a todo esto, está otro tema importante que lo vamos a desarrollar con especialistas, porque yo soy muy malo en este tema. Me gusta comer, sé que no me alimento bien, ahí recurro a quienes saben. Es la alimentación. Entonces, este va a ser un tema que lo vamos a desarrollar. He recibido muchas consultas sobre este tema y que ahora solo lo menciono porque no podemos dejar de lado ningún tema, pero hay que tenerlo seriamente en cuenta. Y también depende de dónde estemos yendo, si tenemos posibilidades de reaprovisionarnos o no. Y otro tema que va paralelo a todo esto es la gestión de los permisos si es que estamos yendo, si estamos en nuestro país o vamos a otro país. Hay que conocer las normas, las reglas, conseguir las autorizaciones, cumplimentar formalidades burocráticas, tener toda la documentación. Pero aunque no nos exijan ningún permiso, yo desde que comencé hace 40 años a navegar, que entrábamos en los parques nacionales, me abrían las puertas en todos lados, nunca me prohibieron entrar. No, si usted sabe, no. Tenía la precaución de informarles dónde íbamos a estar, cuál era el camino, el río o el lago que íbamos a navegar, qué tiempo estimamos en cumplir una etapa, y que si no nos llegamos a poner en contacto en un plazo razonable, que sepan dónde estamos. Hoy esto se facilita un poco más porque hay elementos tecnológicos como el InReach, que uno puede seguirlo por internet y saber exactamente la posición. Hay países donde exigen que un grupo que va a navegar tenga sí o sí un posicionador satelital. Entonces esto facilita, en un caso de rescate, saber exactamente dónde están las personas. También hay que prever que siempre uno tiene dentro de su apoyo logístico alguien en particular quien nos va a hacer el seguimiento, y se puede seguir por internet, por radio, que tenga bien claro cuál es nuestra ruta, qué equipo tenemos, cosa que, dado el caso, puede informarlo a las autoridades que van a iniciar una búsqueda, un rescate, una averiguación, ya sea prefectura, gendarmería, armada, o quien tenga que estar en ese lugar, darle toda la información bien clara de todo esto. No se puede dejar de lado que para hacer todo esto, alguien tiene que cubrir los costos de todo esto. Entonces, también seamos conscientes cómo vamos a financiar todo lo que queremos hacer. No significa que tengamos que poner plata, porque también hay elementos que seguramente uno tiene y que pueden servir. Entonces decimos que nos fijamos un plan de máxima y uno de mínima. El plan de mínima es que yo use el viejo bote que tengo. De hecho, les vuelvo a citar el caso de mi última expedición a la Antártida, que 2 de los integrantes, Gustavo y Johnny, tenían uno el viejo Neko, que hacía 6, 7 años que estaban usando, el otro un Yamana, y el bote está, ¿para qué van a gastar dinero en lo que está perfecto igual? Pero sí necesitábamos un buen equipo de radio HF, mínimo bien moderno, porque era nuestro único medio de comunicación. Si tenemos un viejo Polar, ese nos va a abrigar igual. Los lujos, si están, mejor, y si no están, no hay ningún problema. El tema es que sepamos que tenemos lo mínimo como para poder
cumplir con el objetivo que queremos cumplir. El tema, vuelvo siempre con el tema de la seguridad. Siempre planteo que en todo momento no dejemos librado al azar, revisemos todos los detalles, practiquemos todo lo que haya que practicar. Quienes viven en Buenos Aires, nuevamente, tenemos la ventaja de estar al lado del Río de la Plata. Entonces, quien tiene ambiciones de querer navegar en el mar, en lugares extremos, en los lagos del sur, las olas las produce el viento, y cuando acá hay una sudestada brava, y el Río de la Plata, los que lo navegan saben que realmente es bravo y peligroso. Bueno, veamos qué podemos hacer. Si tenemos que hacer rescate, practiquémoslo en las peores condiciones, no siempre en una piscina de agua caliente, en una bahía. Ese es el principio. Pero después veamos qué pasa si estamos bajo un fuerte viento, en una corriente, en un río. No dejemos nada librado a azar. Eso de decir, no, el día que me pase veo cómo nos la vamos a rebuscar. Y no solo eso, es que todos los integrantes deberían saber qué hacer, porque uno puede ser, yo puedo ser el líder, pero a mí me puede pasar algo. Y si yo elijo al grupo que va a estar conmigo, porque acá quiero diferenciar, es si armamos voluntariamente un grupo, elegimos un grupo, o es una salida contratada que le paga una empresa que pone un guía. Entonces muchas de estas cuestiones quedan en manos de la empresa y del líder, del guía profesional del grupo, que es otro tema. Pero cuando nosotros armamos el grupo, cuando yo armo el grupo para ir a un lugar extremo, y acá hasta cada uno de los integrantes, yo tengo que tener la tranquilidad de que si me sucede algo, hasta el aparentemente menos experto va a saber qué hacer para rescatar, va a saber cómo comunicarse por radio, porque muchos tienen la radio, pero le aseguro que son pocos los que la saben usar adecuadamente, y así con muchos elementos. Precisamente con el tema de accidentes e incidentes, juntamente con Gabriel Andreu lo mencioné en otras charlas, para quienes no saben quién es montañista, kayakista, es docente de actividades en la naturaleza o el aire libre, perdón, no sé, docente universitario, y es director nacional de competencias deportivas de la Secretaría de Deportes de la Nación. Junto con él estamos tratando de elaborar una base de datos, una recolección de accidentes e incidentes ocurridos en todo el país. Esto va a ser abierto, les vamos a hacer llegar unos formularios para que vayan completando, pueden ser anónimos, no hace falta dar nombres, porque en base a lo que sucedió se aprende. Entonces tenemos que aprender a través de la experiencia de los otros. Gabriel, creo que Gabriel estaba presente acá en la reunión. Bueno, entonces les vamos a hacer llegar en unos días. Bien, Gabriel, gracias. Entonces comentaba, no sé si escuchaste, que estamos con vos planificando esto. Entonces te pido que vos tenés claro el concepto y la importancia de esto. Después les van a llegar los detalles. Sí, Ricardo, muchas gracias. En principio, comentarles a todos que no hay forma de ir aprendiendo si nosotros no evaluamos lo que nos pasa. Y con respecto a la seguridad, yo les doy un ejemplo muy simple que todo el mundo conoce, que es el protocolo de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Ese protocolo va cambiando con el tiempo a través de evaluación de casos en el mundo. De cientos de miles de casos se van evaluando y con el tiempo el protocolo va cambiando. Hay muchos países del mundo que tienen registros de incidentes y de accidentes que se vuelcan en páginas y bueno, y que las personas que nos interesan este tipo de actividades
podemos recurrir a leer qué fue lo que pasó, en dónde pasó, cómo pasó, y esa es la forma directa de aprender y de no cometer los mismos errores o no pasar por las mismas circunstancias en la medida de que uno pueda evaluar estas cuestiones que pasaron. Con Ricardo hemos charlado y ya armamos una planilla para completar. Ricardo dijo, es muy importante que la planilla sea, que no tenga nombres y apellidos, para que la persona se pueda explayar tranquilamente. Y esto no, porque por otro lado, este sitio y esta planilla no tiene el objetivo de culpar a nadie o de decir, mirá lo que hizo sino de aprender. Todos nosotros hemos cometido errores. Y todos nosotros hemos cometido a veces algunos errores importantes, que no han pasado a mayores. Esos son los incidentes. La diferencia entre el incidente y el accidente, el incidente es aquella cosa que nos pasó y no nos produjo un daño, no produjo daño. Y el accidente sí nos pasó y produjo daño. Todos nosotros hemos estado en situaciones que decimos, en un determinado momento decimos, uy, mira, si me pasa esto no sé qué hacer, o si pasa esto, ¿qué es lo que estoy desprovisto de posibilidades? Y esto no pasó. Y estas cuestiones son muy importantes de escribir, son muy importantes de archivar, son muy importantes de que exista un lugar para el kayak en la Argentina y en Sudamérica, que empiece a enseñarnos a través de los errores, porque esa es la forma que aprendemos, todos aprendemos a través de los errores, que empiece a enseñarnos a través de los errores que hemos cometido, como para no cometer los mismos errores, para aprender, y estas cuestiones a futuro pueden, y no exagero nada, pueden llegar a salvar vidas. La planilla nosotros con Ricardo la hemos terminado, la hemos trabajado, tiene, como él dijo, ya va a estar a disposición de ustedes. La característica de llenado de esa planilla para que nos sirva a todos, aparte de no tener nombres propios, sí cantidad de grupos, características que van a ver que ahí lo dice, es de alguna manera trabajarla de la forma más objetiva posible. O sea, hay un punto que es el relato de lo que pasó. El relato de lo que pasó es bien objetivo, o sea, es una cuestión objetiva. No es ponerle adjetivos a qué es lo que pasó, sino tratar de volcarlo bien objetivo como para que la persona que lo lee, que está en otro lado del país o en otro lugar de Sudamérica, acá hay gente de Chile, hay gente de otros lugares, que pueda leer ese incidente o ese accidente, pueda aprender de ello como para no volver a cometer el mismo problema. Y bueno, esto a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, en la medida de que se llene esto, de que se vaya llenando y empecemos a tener todos un acceso a leer los acontecimientos, inclusive se puede ordenar a futuro por zonas, por lugares. Ahí estaba Ricardo Río de los esteros de Liberá. Bueno, y si uno va a los esteros de Liberá y buscará por zonas a ver qué incidente o accidente sucedió en los esteros de Liberá, y eso se va ordenando y nos van a ir enseñando un montón de cosas. Bueno, el objetivo es aprender, ¿eh? El objetivo es aprender y prevenir. Ese es el objetivo fundamental de esta planilla. Sí, Gabriel. Precisamente le vamos a pedir la máxima colaboración cuando más sea, y no importa que uno no entienda si esto va en este casillero o cualquier cosa, lo escriben como les salga, y después lo iremos puliendo entre todos. Pero les aseguro que va a ser información valiosísima, valiosísima, para, como bien dice Gabriel, que nos va a ayudar a evitar posibles cosas, porque a todos nos ha sucedido algo en algún momento, hemos cometido algunos errores y sabemos que de la experiencia se aprende, y de cuando los golpes fueron nuestros, se aprende. Pero Ricardo, no dejemos de lado aprender, agradecer y aprender a través de la experiencia de los demás, que eso nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza.
Ricardo, ¿importa la marca del kayak o el tipo de kayak que se esté usando o la embarcación para el formulario? No, Existe. es totalmente libre y abierto. No, inclusive, mira, hoy me tuve unas consultas sobre este tema antes de hablar con vos, Gabriel, y en esto vamos a ser más amplios porque quienes están en ríos de montaña son kayakistas y gente que hace rafting. En los lagos hay gente que hace windsurf. Me comentaron de un accidente que hubo con un kite que golpeó en la cabeza a uno con un kayak en un lugar, porque iba volando, lo quiso pasar como un chiste y le golpeó en la cabeza. Así que vamos a ser amplios y traten de no dejar nada de lado. Y si quieren hacer una consulta, nos escriben y les contestaremos. Lo importante es tener datos, porque tengamos en cuenta que recuerdo la charla cuando estaba la alemana Freya Hofmeister, cuando le hicimos la llegada simbólica en la fragata en Puerto Madero, que justamente decía, yo tuve la suerte de tener muchas charlas con ella en las 2 semanas que estuvo en Buenos Aires, y dice, las cuestiones de la naturaleza es posible preverlas, nos podemos anticipar, sí, nos podemos equivocar, porque no interpretamos que el viento cambió, la corriente, nos metimos donde no nos teníamos que meter. Pero a veces no estamos preparados para algo que sucede, que es la maldad del hombre. Freya tuvo casos de que le han intentado atropellar con una lancha. Hemos tenido casos, quienes vivimos en Buenos Aires y los conocemos, que una lancha le pasó por arriba de un kayak, de un bote, con víctimas fatales. Entonces, tengamos en cuenta los otros elementos que nos rodean y no subestimamos nada. Así que es bueno que nos provean de esta información, porque luego también haremos una charla, quizás se publique algo, no, quizás no, estoy seguro que llegaremos a publicar algo como para que esto sea accesible para todos y en todo en todo ámbito geográfico. Ricardo, hablando de la capacidad de carga, y como estamos en el tema de travesías y cargar equipaje y salir varias noches en carpa, de todos los modelos SDK, ¿cuáles son los que tienen más capacidad de carga? Bueno, antiguamente, bueno, voy a hacer una respuesta muy corta porque ya vamos a entrar en el tema de equipamiento, pero antiguamente usábamos el Yamana y el Neko y nos la ingeniábamos. Hoy existe el Enigma y el Aucán, que tiene una capacidad de carga mucho mayor y mucha mejor navegación. Igualmente uno no tiene que llevar más de lo que necesita, porque el kayak hay que moverlo y demás. Pero ya vamos a entrar en esos temas puntualmente, porque tenemos muchas consultas sobre las características de la embarcación y por qué y demás. Yo quería terminar esta reunión con un fragmento que no es mío, sino que lo saqué de un libro de un francés, Alain Restoin, de su libro Gran Norte, que fue al Polo Norte, que habla sobre todos estos detalles. Y dice así, es un párrafo: había sido necesario prever todo, imaginar todo, calcular al gramo las porciones diarias de alimento para los hombres, y en este caso para los perros, organizar 3 reabastecimientos aéreos de vituallas en la tundra helada para asegurar la autonomía del equipo durante los 3 meses de expedición al Gran Norte. Les ahorro los detalles. Esa cantidad de pequeñas cosas que es necesario verificar o que no se puede dejar de hacer antes de la partida y de las que no se mide enteramente la importancia hasta que uno se haya ubicado en las condiciones de aventura. La preparación administrativa, técnica y financiera, logística del proyecto había tomado casi un año y absorbido una buena porción de nuestras energías. Los elementos del rompecabezas habían sido finalmente ensamblados y habíamos decidido despreocuparnos, otorgándonos una semana de reposo, completamente relativo por otro lado, ya que los pequeños problemas a resolver nos persiguieron hasta último momento. Le agradezco a todos los presentes, que cada día son más, cada día tenemos más, inclusive sugerencias de temas a tratar. El tema Ricardo, de esta charla... antes de despedirte,
si te parece, te hacemos una última pregunta que está llegando. Es que si recomendás o si haces reconocimiento en otra embarcación antes de una expedición, o haces solo estudio de cartas. No, sin duda que si uno tiene la posibilidad de reconocer la zona donde va a navegar, y es mejor. Por más información que tenga de otras embarcaciones, si yo lo puedo ver con mis propios ojos, y me voy a familiarizar mejor con las condiciones. Entonces, todo depende de las posibilidades que tengamos. Pero si uno puede, es conveniente. Les decía que en los temas en próxima reunión vamos a seguir ya puntualmente con las cuestiones de equipamiento. Tenemos la cuestión de alimentación, de medicina, de hipotermia, que hoy no lo he tocado, pero es un tema extremadamente importante, que también lo vamos a tocar en una de las charlas. También tenemos previsto una de las charlas que nos piden mucho, que va a ser consejos útiles, consejos prácticos, como dicen en inglés, los tips prácticos para muchas de las cosas, y que muchos lo ignoran. Le agradezco especialmente una vez más a Ligüe Expediciones, que nos permitió tener acceso a este medio, a este Zoom, del cual hace 2 meses lo desconocíamos totalmente. Gabriel, una vez más te agradezco, y agradezco a todos los presentes, y que ya en pocos días tendrán la grabación de esta charla en nuestro canal SDK Kayaks de YouTube. Buenas noches y hasta la próxima.